Buen día, mi nombre es Gladys Díaz, estudiante del segundo trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. El día de hoy vamos a tratar el punto de las terapias de psicología contextual. Es importante comenzar mencionando que estas terapias forman parte de la tercera generación de las terapias existentes o de las tres principales terapias existentes. En la primera generación de terapia se trata de se centra en la modificación de la conducta a través del condicionamiento. La segunda generación de terapias es una terapia cognitivo-conductual, integra la cognición en el proceso terapéutico. Y finalmente conseguimos las terapias de tercera generación o terapias contextuales que se centran en los pensamientos y emociones del individuo, promoviendo así la aceptación y el compromiso. Ok, vamos a conversar respecto a la terapia de aceptación y compromiso. Este tipo de terapia fue desarrollada por Stephen C. Yates. Es una terapia que ayuda a transformar la relación entre los pensamientos y emociones difíciles. La terapia de aceptación y compromiso ha ganado un gran reconocimiento en el mundo de la salud mental debido a que la misma presentó grandes innovaciones y ayudó a promover lo que conocemos como la flexibilidad psicológica, debido a que la misma no lucha por evitar o eludir los pensamientos y emociones difíciles, sino a tomar decisiones y a controlar este tipo de pensamientos y emociones. La intención de este tipo de terapia es alinear las decisiones con los valores asociados a la personalidad de cada individuo. Es lo innovador y una de las cosas resaltantes de este tipo de terapia. Lleva al individuo a buscar o a indagar entre sus propios valores y en base a esto tomar el tipo de decisiones respecto a la situación que se le presenta. Este enfoque se fundamenta en una filosofía contextual funcional y permite explicar cómo el lenguaje y la cognición influyen en la forma en que los individuos pues manejan su mundo interno, debido a que es conocido que el sufrimiento humano es inevitable. Sin embargo, el impacto que este causa en los humanos puede ser mitigado, depende o mediante la transformación de la relación que se establezca en las experiencias internas de cada persona. Se posiciona también como una herramienta valiosa en la intervención de la salud mental en casos ya que se ha demostrado su eficiencia en casos de depresión, trastornos de ansiedad y hasta en tratamientos con adolescentes. Ahora vamos a hablar de la psicoterapia analítica funcional. La misma fue desarrollada por Robert Kohlenberg junto a Mavis Acid. La psicoterapia analítica funcional es un enfoque conductual contextual que pone un énfasis especial en la relación terapéutica como herramienta principal para el cambio. En esta terapia, el profesional pues evoca o sitúa cuáles son las conductas y los comportamientos del paciente, dado que estos patrones de conducta se pueden dar mediante la terapia, lo que le permite al psicoterapeuta pues digamos que detectar e identificar cuáles son las conductas y los comportamientos problemáticos que desarrolla el paciente, pues brindándole la atención en tiempo real y invitándolo a modificar o a mejorar este tipo de comportamiento, llevándolo a la práctica diaria en su vida.
Esto permite que este tratamiento, al darse estas situaciones en la terapia, sea dinámico y personalizado. También porque, bueno, la intención es favorecer el bienestar del paciente. En este tipo de terapia se pueden presentar 3 tipos de conductas clínicamente relevantes. El CSR1, que es los comportamientos problemáticos que ocurren durante la sesión y reflejan dificultades del paciente en su vida diaria. El CSR2, conductas de mejoras que aparecen dentro del contexto terapéutico y que deben ser reforzadas, y el CSR3, que son interpretaciones funcionales que el paciente hace sobre sus propias conductas y el entorno. A través de este tipo de terapias, el terapeuta ayuda al paciente a reconocer y modificar conductas disfuncionales en un entorno seguro. Es decir, al revelarse este tipo de conductas, el terapeuta puede intervenir inmediatamente de la manera adecuada. Esto promoviendo este tipo de conductas mejoradas a la vida diaria del paciente. Ok, para continuar vamos a conversar referente a la terapia dialéctica conductual. Esta fue desarrollada por Masha Linehan. Este tipo de terapia, lo principal para mencionar es que la palabra dialéctico significa la existencia de opuestos. En la terapia dialéctica conductual conviven los términos de aceptación y cambio. Se enfoca en que el paciente tenga ese sentimiento de aceptación por sus experiencias y comportamientos, o sea, entendiendo que estos son válidos. Y el cambio, es decir, que se enfoque en realizar cambios positivos en su conducta que le lleven a gestionar mejor sus emociones y sentimientos. Este tipo de terapia se divide en 4 etapas. Estas etapas se definen según el caso o la gravedad de cada individuo. En la etapa 1, la persona suele sentirse miserable y su comportamiento está fuera de control. El objetivo es que la persona pase de estar fuera de control a lograr el control de su comportamiento. En la etapa 2, la persona puede sentir que vive una vida de desesperación silenciosa. Su comportamiento potencialmente mortal está bajo control, pero él continúa sufriendo. El objetivo es ayudar a la persona a pasar de la desesperación silenciosa a la experiencia emocional plena. En la etapa 3, el reto es aprender a vivir, definir metas vitales, desarrollar la autoestima y encontrar la paz y la felicidad. El objetivo es que la persona lleve una vida de felicidad e infelicidad comunes, es decir, aceptando aquellas situaciones en donde no puede realizar un cambio, pero pudiendo manejar los sentimientos y las emociones que se desarrollan en medio de esta situación. Para algunas personas la etapa 4 es necesaria. El objetivo de esta etapa es encontrar un significado más profundo a través de una existencia espiritual. Este tipo de terapia puede beneficiar a las personas con trastornos límite de la personalidad. También puede ayudar a personas con otros problemas de salud mentales como autolesiones, consumo de sustancias, trastornos de estrés postraumáticos, depresión y trastornos alimenticios. Este programa estándar comúnmente suele durar un periodo de 1 año. Los programas a veces pueden variar en tiempo, según el caso. Un programa estándar de este tipo, una terapia de este tipo, suele tener 5 componentes. Cada uno de esos componentes cumple una función específica. Hay un grupo de entrenamiento de habilidades
de este tipo de terapia, que es desarrollada por un terapeuta en un formato grupal. Esto es similar a una clase. La atención plena, esta es la práctica de estar en el presente y en el ahora. Reconocer los pensamientos, sentimientos y comportamientos a medida que ocurren sin intentar controlarlos. La tolerancia a la angustia, el proceso de aprender a afrontar una crisis, especialmente cuando es imposible cambiarla o cambiar la situación, y aceptar una situación tal y como es, en lugar de cómo debería ser. La eficacia interpersonal es la capacidad de pedir lo que se necesita y decir no cuando sea necesario, manteniendo al mismo tiempo el respeto propio y hacia los demás. La regulación de emociones, la capacidad de gestionar las emociones de forma que no controlen los comportamientos ni las conductas. La psicoterapia individual se centra en mejorar la motivación y ayudar a personas a aplicar habilidades a desafíos y eventos específicos en sus vidas. Normalmente el terapeuta que aplica este tipo de terapias se encuentra disponible para el paciente para brindar apoyo y asesoría en situaciones fuera de terapia, en situaciones de la vida diaria, motivándolos a aplicar las estrategias aprendidas durante las sesiones pues las estrategias de gestión de casos empoderan a la persona para que él tome el control de su vida y de su propio cuidado. Vamos a conversar ahora referente a la terapia integral de parejas. Esta terapia integral también se encuentra compuesta por dos factores que impactan directamente, que son la aceptación y el cambio, pero en este caso para mejorar la dinámica de pareja. La aceptación en este tipo de terapias implica que ambos miembros de la pareja aprendan a reconocer y aceptar las diferencias del otro sin intentar cambiarlas, y esto puede ayudar a reducir los conflictos y mejorar la comprensión mutua. Las técnicas de aceptación incluyen una unión empática, una separación unificada, que es reconocer las diferencias sin que éstas generen conflicto o que sean fuentes de conflicto, y las estrategias de tolerancia, que son desarrollar la capacidad de tolerar los aspectos difíciles del otro. El cambio, además de la aceptación, en la terapia de parejas también se incorpora técnicas para promover cambios positivos en la relación, como mejorar la comunicación, aprender a expresar necesidades y sentimientos de manera efectiva, intercambio de reforzadores positivos, aumentar los comportamientos positivos y recompensar los esfuerzos del otro, y habilidades para manejar conflictos, desarrollar métodos constructivos para resolver desacuerdos. La terapia de activación conductual fue desarrollada por Neil Jacobson. Este tipo de terapias es una intervención cognitivo-conductual que se utiliza habitualmente para tratar la depresión y que promueve la participación del paciente en actividades personalmente significativas y gratificantes, y pone énfasis en las conductas de aproximación en lugar de las de evitación. La activación conductual es una psicoterapia basada en evidencia, estructurada y de duración limitada, es eficiente para la depresión, que tiene como objetivo aumentar los comportamientos que ponen al cliente o al paciente en contacto con reforzadores ambientales y disminuir los comportamientos que impiden el contacto con el refuerzo positivo, incluyendo la inactividad y la evitación. La activación conductual es al menos tan eficaz como otros tratamientos bien establecidos para la depresión.
incluyendo las terapias cognitivas, cognitivos conductuales y los antidepresivos. Y podría ser superior a otros enfoques terapéuticos como lo son terapias de apoyo y las terapias psicodinámicas. En otro aspecto vamos a conversar respecto a la terapia en base de mindfulness, que no es más, lo que significa esta palabra es conciencia. Esta terapia fue desarrollada por Sindel Segal y William y John Taylor. ¿Qué significa la terapia cognitiva basada en mindfulness? Es una práctica muy útil que ayuda a aliviar los problemas psicológicos, tales como la ansiedad, el estrés o la depresión. Este tipo de terapia combina la terapia cognitiva con la práctica del mindfulness, que se encarga, una de las características más resaltantes son que, por un lado, la ciencia cognitiva sirve para solventar los problemas mentales mediante la modificación de los pensamientos disfuncionales. Por otro lado, permite la atención plena en una actividad o estado mental. Este es el simple en el que se es consciente, simplemente estar consciente de los pensamientos, las emociones y las sensaciones, de forma que se puedan gestionar. También consiste en la aceptación del individuo tal y como es, sin añadir juicios a sus juicios de valor a los pensamientos de cada persona. Los objetivos principales de este tipo de terapia son conseguir que la persona que se somete a la terapia sea consciente de los patrones mentales habituales, es decir, pensamientos, de las emociones y sentimientos, emociones y acciones, y las consecuencias de estas tres. Minimizar la aparición de patrones automáticos de respuesta, fomentando que se responda de forma más adecuada y eficaz. El especialista enseña a responder antes de actuar. Cambiar los hábitos negativos instaurados en el paciente, cambiar este tipo de hábitos por unos más saludables, hacerle comprender las causas del malestar psicológico que padece, mejorar la aceptación de las experiencias internas y externas tal y como las vive la persona, optimizar la gestión emocional y cognitiva de la ansiedad, de los estados de ánimo más bajos y otros trastornos psicológicos que sufre el paciente. Apoyar al individuo para que desarrolle la habilidad de sentirse y estar en el presente. Es una práctica característica de este tipo de terapia, ya que consiste en el modo estar versus modo hacer. Alejar al paciente de las reacciones a las sensaciones, pensativos y emociones desagradables, con el fin de evitar la retroalimentación negativa, y que el paciente sepa cuidar de sí mismo con el fin de mejorar su calidad de vida. Buen día, mi nombre es Gladys Díaz, estudiante del segundo trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad de Yacambú. El día de hoy vamos a tratar el punto de las terapias de psicología contextual. Es importante comenzar mencionando que estas terapias forman parte de la tercera generación de las terapias existentes, o de las tres principales terapias existentes. En la primera generación de terapias se trata se centra en la modificación de la conducta a través del condicionamiento. La segunda generación de terapias es una terapia cognitivo-conductual, integra la cognición en el proceso terapéutico. Y finalmente conseguimos las terapias de tercera generación o terapias contextuales, que se centran en los pensamientos y emociones del individuo, promoviendo así la aceptación y el compromiso.